Así que la gente curiosa se arrimó más y más y más adentro del mar para ver y para recoger peces y para tocar rocas y arrecifes que no habían visto antes, ya que el mar se había metido. Y no habían visto las señales que detrás de esa señal de que el mar se había alejado, se había metido hacia adentro, venía una gran ola. La gente lo describía que el ruido, el sonido era como un tren a toda velocidad. Y esa gran ola destruyó las costas y se llevó vidas y vidas, hizo estragos. Y la gente no vio las señales, no pudo reconocer, esto está pasando, un tsunami viene. Cuando el mar se empieza a meter, cuando el mar empieza a alejarse, viene un tsunami. Y una niña de 10 años, Tilly Smith, se llama Tilly, de Inglaterra, unas semanas, unos meses después, antes de estar en vacaciones ahí en Tailandia con su familia, su maestra le había enseñado que mira, un tsunami es cuando hay un sismo en el mar, y las señales para reconocer el tsunami es que el mar se va a meter, pero luego va a regresar con mucha más fuerza. Así que mira, Tilly reconoció y dijo, mami, eso no está bien, eso es raro, algo está pasando, vayámonos de aquí. Y se fueron y les avisaron a tanta gente. Y por la ayuda de Tilly, por el conocimiento de Tilly, porque ella pudo reconocer que el mar se estaba metiendo porque venía un tsunami, se salvaron unas vidas, ¿sí? Mire, si solo hubieran ellos visto y luego entendido. Sí vieron, pero no entendieron lo que estaba pasando. Y mire, en cuanto a la realidad, en cuanto al mundo en que nosotros nos encontramos, en que nosotros vivimos nuestra vida en este mundo, es importante ver y es importante entender, ver, entender y luego, mire, arrepentirse. Ver, entender y luego arrepentirse. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Mire, abra su Biblia al libro del Evangelio de Mateo. Seguimos ahí. Amén. Algún día terminaremos, si Dios quiere, el libro de Mateo, el evangelista Mateo, el apóstol, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Es importante ver y entender y luego arrepentirse para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 3, ahí está ya usted. Doy gracias a Dios que no soy el único con el catarro, con la enfermedad, sino que hay unos conmigo y oramos los unos por los otros, ¿no? Mateo capítulo 3, verso 1, dice así la palabra de Dios, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Y Juan estaba vestido, mire la moda de Juan, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida, la dieta de Juan, eran langostas y miel silvestre. Y salía a Juan Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, les dijo Juan, decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, no hay problema, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hasta ahí nomás. Mire, en esta vida que vivimos, en esta vida que llevamos, usted se levanta, come, trabaja, cuida a sus hijos, ayuda a sus hijos. Mire, en esta vida que llevamos, la realidad es que es importante ver y entender y arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. El único problema es, mire, que nosotros pues estamos acostumbrados a ver con estos ojos. Y las cosas de Dios, el reino de Dios, en un sentido, no lo vemos. Por eso se nos hace difícil a veces seguir adelante, levantarnos y orar, levantarnos y dar gracias a Dios y exaltar su nombre. Y se nos hace difícil a veces hablarle a otros y llamar a otros al arrepentimiento. Y se nos hace difícil confiar en Dios cuando vienen momentos difíciles de prueba o enfermedad. Porque no vemos, no hemos visto a Jesucristo con estos ojos. Pero en otro sentido, mire, escúchame bien, en otro sentido sí vemos al Señor en medio de nosotros. Pero no vemos con estos ojos, sino en nuestro corazón entendemos que cuando la hermana da su ayuda, o el hermano da su sabiduría y nos da un consejo, o cuando la hermana se pone a orar por nosotros y eso nos fortalece, o cuando el hermano viene y nos ayuda y ofrece, mira, yo sé cómo hacerle esto, o cuando nuestro hijo se desvía y la iglesia viene y ora, sabemos que el reino de Dios ahí está. No lo vemos con estos ojos, pero podemos entender que el reino de Dios vive en medio de nosotros. Ahora, es importante ver las señales del reino de Dios. Porque el reino de Dios ofrece dos cosas, miren. Ofrece vida eterna, paz y vida en su reino. O ofrece juicio, una separación, un alejamiento, ¿sí? Juan lo dice, fuego. Viene fuego, donde ese fuego no se apagará, dice Juan. Y es importante ver y reconocer esas señales. Mire, y en el capítulo 3 de Mateo vemos las señales que viene Juan anunciando, introduciendo, preparando, anunciando y predicando el reino del cielo o el reino de Dios. Mire, en aquellos días, Mateo se salta la vida, terminamos el capítulo 2 de Mateo, el Señor tiene tal vez unos 6 meses, 1 año, tal vez 2 años a lo mucho, y de repente saltamos 30 años, 3 décadas, y aparece Juan el Bautista, ¿sí? Y si usted se recuerda,
Juan el Bautista solo tenía 6 meses adelantado que el Señor Jesús. Le ganaba por 6 meses y era mayor por 6 meses. Entonces en aquellos días, ¿cuáles días? Bueno, cuando el Señor ya tenía como ahí sus 30 años, Juan y el Señor Jesús. Vino Juan el Bautista. Ahora miren, aprendamos quién es este Señor, quién es este hombre, Juan el Bautista, más bien el bautizador o el que bautiza. Y le hemos puesto Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, para conocer quién es Juan, mire, vaya conmigo al libro de Lucas, porque Lucas nos dice un poquito más acerca de Juan y su familia. ¿Quién era él? Juan capítulo 1, en el versículo 5. Ahí la palabra de Dios y el evangelista Lucas nos enseña de dónde viene este Juan y por qué es importante, cuál es su papel y qué nos enseña Dios a través de Juan el bautizador o el que bautiza. Y encontramos a Zacarías, su papá. Ya abrió la Biblia ahí a Lucas capítulo 1, el verso 5. Dice así, miren, síganme con su vista. Vamos a aprender quién es este Juan y por qué importa. Porque miren, yo sé que a veces preguntamos, hermano Raimundo, mire, enséñeme algo diferente porque yo necesito algo que me ayude el día de mañana que me tengo que levantar a trabajar. Sí, hermano, mire, lo que hace Juan, o más bien lo que hace Dios a través de Juan, es por mí y es por usted. Y ahorita le voy a mostrar por qué. Es importante que conozcamos y veamos y entendamos quién es Juan. Miren, Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos a conocer la familia de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, aquí están su papá y su mamá, Zacarías y Elizabeth. Los dos eran justos delante de Dios y andaban, caminaban, vivían irreprensibles, sin tachas y que los acusaran de pecadores en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso no quería decir que no eran pecadores, no, sí eran pecadores, solo que obedecían la palabra de Dios. Versículo 7. Pero, miren la tristeza. Y era muy triste. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Día y noche ofrecemos incienso, acaba de cantar usted. Ofrecer aromas agradables, hermosas. Miren, en la adoración al Señor no solamente era cantar, sino que se ofrecía incienso y se olía rico. ¿Ya? Mire, el olfato tiene que ver en la adoración. ¿Sí? Y esta era la adoración en el Antiguo Testamento. Se ofrecía incienso. Luego más adelante en el Nuevo Testamento entendemos que el incienso eran las oraciones de los santos, que suben al trono de Dios en olor grato a Dios. Son las oraciones de los santos. Sigamos leyendo. Le tocó a él en suerte ofrecer el incienso, porque había muchos sacerdotes, entonces se tomaban su turno. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando a la hora del incienso. ¿Se recuerda? Le dije, esas son las oraciones, el olor grato. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, tuvo miedo al verle, y le sobrecogió temor, le invadió un temor muy grande.
Pero el ángel le dijo: Zacarías, mira, no temas, hombre, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, que ya es de avanzada edad, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hasta ahí, mire, hasta ahí. Elizabeth y Zacarías, me imagino que toda su vida, desde que se unieron en matrimonio, oraban, obedecían la palabra de Dios, iban al santuario a ofrecer y a adorar al Señor con oraciones, con incienso, con mucha razón Zacarías, porque era sacerdote. Y su oración, claro que era por un hijo, porque era una vergüenza, una afrenta, una pena, un dolor muy grande el no tener hijo, para la mujer especialmente. Porque el tener un hijo, eso quería decir en la mente del pueblo, en la mente de la gente, que el Señor lo estaba bendiciendo. Wow, ¿te fijaste? La pareja que se acaba de casar, el Señor les dio un hijo, y les dio otro, y les dio otro. Era una bendición. Así que cuando no habían hijos, mire, era una vergüenza, era una pena, una afrenta muy grande el andar por el pueblo y que la gente lo criticara. Algo anda mal por ahí. ¿Qué estará pasando entre Zacarías y Elizabeth? No que muy santos iban al templo, pero el Señor no los bendice. Y me imagino que ellos oraban y oraban y oraban, y pasaron años y años, y pasó el tiempo en que Zacarías y Elizabeth ya no podían tener bebés, ya pasó su tiempo de tener bebés. Y ahora, en este momento de edad avanzada, se le aparece un ángel y le dice a Zacarías: Zacarías, ¿te recuerdas cuando orabas por un hijo? Tú y tu esposa Elizabeth, pues ahora ha sido contestada tu oración. Hasta hoy. Mire, hermano, yo sé que en esta vida llevamos 2 meses, se fue nuestro pastor, ¿ya? Se fue la familia en quien nos encantaba, nos deleitábamos juntarnos con ellos. Y mire, y usted vive sus días, y usted ora y ora: Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, haz esto. Señor, haz esto por mí, por mi familia. Señor, guía. Señor, ayúdanos. Hermano, yo no sé cuándo va a contestar el Señor las oraciones. Yo no sé cuándo. Pero puede ser años y años, o tal vez meses o días, no sé, que el Señor diga: ¿te recuerdas cuando orabas? Hoy es contestada tu oración. Y segundo, mire, no solo eso, sino que la oración, yo sé que a veces oramos solamente por nosotros, somos muy egoístas. Aunque seamos cristianos, a veces somos muy egoístas todavía. Y oramos: Señor, bendíceme. Señor, y bendíceme a mi familia, y bendice mi salud. Señor, y bendice mis ideas. Señor, y bendíceme, y bendíceme. Y miren, no hay nada de malo en eso, está bien. Porque me imagino que Zacarías y Elizabeth también oraban por ellos mismos: Señor, da hijo. Quita esta tristeza, quita esta vergüenza de no tener hijo y danos un hijo. Y aparece el ángel Gabriel y le dice: mira, tu oración ha sido contestada y va a traer mucha alegría a ti y a tu esposa. Pero no solamente a ustedes, sino a muchos más. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Sí, tú te vas a regocijar, tú te vas a alegrar, porque el Señor ha contestado tu petición, te ha bendecido. Pero no es nada más ahí, dice: y muchos se regocijarán de su nacimiento. A veces cuando el Señor contesta la petición,
Cuando nosotros oramos y oramos y oramos, el Señor contesta la petición. Mire, no es solamente para bendecirnos a nosotros. El Señor nos bendice para bendecir a los demás. ¿Sí? El Señor nos da, nos suple, nos fortalece, nos consuela, nos llena de gozo y de paz y de bienestar y de bendición para bendecir y consolar y ayudar y fortalecer a los demás. Miren, yo en lo personal reconozco muy bien cómo el Señor bendice a los demás para ellos bendecirme a mí, para ayudarme a mí y a mi familia. Y cómo el Señor me puede bendecir a mí para poder ayudar y bendecir a otros, para poder fortalecer y animar y consolar. Juan no solamente era para Elizabeth y para Zacarías, era para muchos más, traer gozo y alegría para muchos más. Mire, aprendamos un poquito más de Zacarías y Elizabeth y Juanito el Bautista. JB, no sé cómo decirle, Juanito, empecé a decirle, luego JB dije para acortarle a Juan el Bautista. Versículo 15, mire, porque será grande, este muchachito será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Este muchacho va a ser lleno del Espíritu Santo. Todavía no es Pentecostés, pero eso no importa, porque Pentecostés eso sucede para el derramamiento a toda carne, a todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Pero antes de eso el Espíritu Santo se movía y llenaba a personas individuales. Y el Espíritu Santo llenaba sus vidas y será lleno del Espíritu Santo, le dice el ángel Gabriel a Zacarías, aún desde el vientre de su madre, dice. Y fíjese, versículo 16. ¿Cuál es la misión de Juan? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la vocación, la misión, el trabajo de Juan? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, regresen al Señor su Dios de ellos. Y luego mire, versículo 17, y Juan irá delante de él, ¿de quién? Del Señor. Juan irá delante de Dios con el espíritu y con el poder de otro profeta, Elías. Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Mire, para preparar al Señor un pueblo que esté bien dispuesto, un pueblo con un corazón que esté bien alineado, dispuesto, conforme al Señor, para agradarle a Él, arrepentido. Miren, versículo 23 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, regresó a su casa Zacarías, después de hacer sus tiempos de sacerdote, que le tocaba su turno. Versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, como así dijo el ángel, ya de edad avanzada, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, fíjese lo que dijo Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó, en que le agradó, en que quiso el Señor quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Se recuerda? Elizabeth estaba muy penosa. Era una gran pena, un gran dolor no tener un hijo. Y ella reconoció hasta ahora. Ya tenía, no sé cuántos años tenía. Digamos que tenía sus 70 años. ¿Sí? Hasta los 70 años he esperado tanto y el Señor quitó mi afrenta.
mi vergüenza la quitó y me dio un hijo. ¿Sí? Ahora mire el versículo 40. En el versículo 39, para que vea usted lo que está pasando. Ya vimos que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién más? Mire, versículo 39. Va María, después de que el ángel Gabriel se le aparece a María, María va a Elizabeth, su parienta. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, buenos días, tía, o prima, no sé cómo le dijo, sí, buenos días, ¿cómo estás, Elizabeth? La criatura saltó en su vientre. ¿Quién? Juan el Bautista. Bueno, no era el Bautista todavía, Juanito. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth, dice la palabra de Dios, fue llena del Espíritu Santo. Mire, el hijo, la mamá, llenos del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, le dice a María, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora mire, sáltese al versículo 67. Ya está ahí. 6, 7, capítulo 1 de Lucas, versos 6, 7, 67. Y Zacarías su padre también. ¿Ya escuchó? Juan lleno del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, Zacarías también. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Está hablando del Señor Jesús ahora. Y nos levantó un poderoso Salvador, el Mesías, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías conocía la palabra, y lleno del Espíritu Santo aún más conocía que esto ya era una profecía. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, de juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego habla de Juan su hijo, versículo 76. Y tú, Juan, mi niño, y tú, niño, profeta. ¿Se recuerda cómo le dijo Gabriel? Será en el espíritu y en el poder de Elías, el profeta. Entonces es profeta Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, delante del Mesías, para preparar sus caminos, para anunciar que Él viene, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Versículo 80. Y el niño crecía, Juan crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mire, ese es mi punto al leerle esta historia de Juan. ¿De dónde viene Juan? ¿Cómo es que Juan llega al escenario? ¿Cómo es que Juan llega a ser un personaje importante antes de la llegada del rey? Antes que llegue el rey, es enviado el mensajero, el anunciador, que viene y dice: oye, ya viene el rey, alístense, prepárense, ya viene el rey. Y fíjese, Zacarías, Elizabeth y Juan, el bebé, son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? O más bien, mire, ¿para qué son llenos del Espíritu Santo? Me pregunto: Señor, ¿por qué los llenaste del Espíritu Santo? ¿Para qué los llenas? Mire, para apuntar
para predicar, para profetizar, ¿qué? Dinero, casas, riquezas, fama, como lo hacen los supuestos apóstoles de hoy, profetas de hoy, para predicar y profetizar y anunciar que el Señor te quiere dar casas y terrenos y dinero y fama. No, para anunciar, para profetizar, para apuntar, para predicar la salvación del Señor en su Hijo Jesucristo. Usted mire, hermano, hay gente que dice, yo soy lleno, y empiezan a temblar, y estoy lleno del Espíritu Santo. Hermano, hermana, si somos llenos del Espíritu Santo, ¿a qué apuntamos? ¿A qué le demostramos a la gente que el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia quién más bien les apuntamos? ¿Les apuntamos? ¿Les dirigimos? ¿Les ayudamos a ver al Señor Jesús? Pregúntese, ¿soy lleno del Espíritu Santo? Y si soy lleno del Espíritu Santo como Zacarías, Elizabeth y Juan, ¿apunto yo hacia el Señor Jesucristo? ¿O le prometo a la gente falsas promesas, riquezas, casas, su matrimonio, sus hijos serán bendecidos? ¿No? Yo les apunto, yo les profetizo y les apunto hacia el Señor Jesús, hacia el Mesías. Y dice la palabra que después de haber nacido, después de haber crecido un poco, el muchacho creció, y dice que se pasaba su tiempo en el desierto. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Ahora regrese a Mateo capítulo 3, en el versículo 1. Mateo capítulo 3, en el verso 1. No se vaya de ahí, ya saben que siempre regresamos a la lectura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto de Judea. Ahora mire, ¿por qué? Porque qué raro, si yo quiero ir y anunciar que el Señor ya viene, tal vez iría a la ciudad, a la metrópolis, a donde está lleno de gente, donde hay casas, parques, bosques, árboles, donde se pueda hablar bajo la sombra. Que tenemos que entender, ya vimos al hombre, reconociendo al hombre su trabajo, sí, que él va y predique. Y mire, hermano, vaya usted y predique también. No vaya usted y hable cosas grandezas y prometa, no, solo predique, que se arrepientan y vuelvan y se acerquen, se sometan a Dios. Vaya y predique. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que ver al hombre, ya vimos al hombre, lo reconocimos, Juan el Bautista, ya vimos de dónde viene, salió del desierto, ya vimos cuál es su trabajo es predicar. Bueno, pues ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Juan? Miren, verso 2. Predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, el mensaje del Señor Jesús es el mismo. Capítulo 4, verso 17 otra vez. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, dos personas, Juan y el Señor, el mismo mensaje, el mismo sermón, ¿sí? El Señor no dijo, yo traigo otra cosa más grande, más que Juan. Sí, traía él algo más grande, claro que sí, pero su mensaje era el mismo, el sermón era el mismo, arrepentidos. Mire, son pecadores, reconózcanlo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado, está entre nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Juan con su mensaje, con su sermón? Que se arrepientan. Juan les está diciendo a las gentes y nos dice ahora a nosotros, mire,
Arrepiéntanse, porque todos están sucios. Porque todos están sucios y alejados de Dios. Y necesitan ser limpios. Juan llama al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Mire, el arrepentimiento es dejar y abandonar el pecado y la borrachera del mundo. No estoy hablando solo del alcohol, no. Sí, sino que la gente perdida está borracha en el mundo, en las ideas, están bien intoxicadas en las ideas, en los estilos de vida, en la cultura, en la manera de vivir, en la manera de hablar del mundo. La persona está intoxicada de esas cosas, de lo que el mundo ofrece, de lo que Satanás ofrece. Así que el arrepentimiento es abandonar, dejar el pecado y la borrachera, la intoxicación del mundo. Dejar eso y hacer un cambio, dirigir nuestra vida hacia Dios. Dirigir nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón del todo a Dios y su palabra. Mire, de otra manera se lo voy a poner. El arrepentimiento expresa, por eso decía Pablo, con el corazón, con la boca, se cree en el corazón, pero con la boca se confiesa. El arrepentimiento expresa una sincera y profunda tristeza y un profundo dolor y una profunda pena, vergüenza por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios y su santidad. Y esa profunda tristeza de haber pecado contra Dios resulta en un cambio de mente, en un cambio de hechos, de lo que hacemos, de lo que decimos en nuestro interior y se ve en nuestro exterior, donde dejamos de vivir, donde dejamos de aprobar el pecado y mejor vivimos para obedecer al Rey. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una tristeza por dentro que se expresa por fuera, se vive por fuera. No podemos nosotros solamente decir, sí, yo me arrepentí y seguir siendo los mismos, seguir viviendo en pecado y seguir aprobando las cosas del pecado. No. Es un cambio totalmente diferente al estilo de vida que llevábamos. ¿Sí? Miren, me invito a 1 de Tesalonicenses. Ya me lo termino, miren. Pablo nos da un ejemplo de una iglesia arrepentida, de hermanos que se arrepintieron de veras, de verdad, de veras. La primera carta a los tesalonicenses está después de Colosenses. Está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y luego 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo hablándoles a los tesalonicenses en el capítulo 1, vamos a empezar en el verso 6. Ahí no es el verso, pero ahí vamos a llegar ahorita al verso 9 y 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, ustedes tienen buena reputación, les dice. Ustedes tienen una reputación de que son hombres y mujeres de fe, les dice Pablo a los tesalonicenses. Verso 9 ahora, del capítulo 1, primera carta. Porque ellos mismos, las gentes, hablan de ustedes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, cómo os dirigisteis de nuevo de los ídolos a Dios, de sus pecados, de los ídolos, para servir al Dios y vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se fijan lo que está esta iglesia arrepentida? Esta iglesia arrepentida, dice Pablo, dice,
Los tesalonicenses dejaron su idolatría siguiendo tras sus dioses, se arrepintieron de haber pecado, ofendido, que solamente hay un Dios santo que mora en los cielos, y se convirtieron al Dios vivo y al Dios verdadero. No dijeron esto el lunes y esto el martes, no. Dijeron al infierno con eso y sigo a Dios, ¿sí? Es una conversión, una nueva dirección. El arrepentimiento es adentro, pero se manifiesta afuera con una nueva dirección de nuestra vida. Amén. Ahora miren, de regreso a Mateo capítulo 3, ya me lo termino, miren, verso 3. Ya vimos el mensaje, su mensaje es arrepentíos. Ahora veamos su misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la meta de Juan el Bautista? Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es la misión de Juan el Bautista. Él es la voz que clama en el desierto de Judea, la voz que predica. ¿Y qué predica? Ya vimos su mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Pero ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su meta? ¿A dónde quiere llegar Juan el Bautista? Pues él viene antes de que llegue el Mesías. Miren, aquellos tiempos cuando iba a visitar el rey al pueblo, a la aldea, a la ciudad, el rey mandaba mensajeros y los mensajeros iban anunciando: oye gente, prepárense, báñense, arréglense porque ya viene el rey a visitarnos, ¿sí? Y no solo eso, sino que venía a arreglar las calles, las carreteras, porque las carreteras de aquel entonces pues eran de tierra y habían unas subidas y unas bajadas y habían hoyos y quitaban piedras, ¿sí? Y eso es lo que venía a hacer Juan el Bautista antes de que llegara el Señor. Juan el Bautista venía anunciando que ya venía el Señor, el Mesías, el Salvador, y quitando piedras y levantando la carretera, y donde estaba alto la bajaba, pero no la carretera en el desierto de Judea, sino en los corazones de los hombres. Juan venía diciendo: oye, tú que estás alto, humíllate, y tú que eres pobre, el Señor te va a levantar, ¿sí? Y aplanaba, y si habían piedras, si el camino era áspero, él lo volvía suave. Si predicando: arrepiéntanse, humíllense, porque ustedes no están listos. Ya viene el rey y ustedes no están listos, no están preparados para recibir al rey. Así que alístense. Ahora miren, Mateo nos dice que esta misión es la misión que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y mire, se encuentra en el Salmo 40, perdón, en Isaías 40, no en el Salmo 40. En Isaías capítulo 40 se lo leo, si quiere lo lee en su casa. Mire: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, ya han sido castigados suficiente, dice el Señor. Entonces, antes de que los restaure, antes de que los salve, voy a mandar una voz. Verso 3 de Isaías 40. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está la profecía que Mateo menciona. Pero fíjese, hay otra profecía. Si usted estaba en Mateo capítulo 3, unas 3 vueltas atrás está Malaquías. Y usted conoce Malaquías, el profeta Malaquías. Solo tiene 4 capítulos su libro, su carta. Mire, en Malaquías capítulo 3 también está la profecía de Juan el Bautista. Mire, en Malaquías capítulo 3 dice así la palabra de Dios: he aquí, dice el Señor, yo envío mi mensajero. Yo envío mi anunciador, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Entonces hay otra profecía de Juan el Bautista y dice el Señor: yo envío a mi mensajero. Y luego mire por último,
Malaquías capítulo 4, en el verso 1. Malaquías capítulo 4, en el verso 1. Porque he aquí viene el día ardiente, viene un día de fuego como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Si usted se recuerda, ese es el mensaje que dice Juan el Bautista. Dice, el reino de los cielos ya viene y el hacha ya está puesta para cortar a la raíz, y aquel árbol que no da buen fruto, aquella paja será echada en el horno de fuego. El mismo mensaje que dice Malaquías lo repite Juan el Bautista. Verso 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, hablando del Mesías, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 4 del capítulo 4 de Malaquías. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5, fíjese lo que dice el libro de Malaquías acerca de Juan el Bautista. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Lo mismo que dijo el ángel Gabriel. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, mire, ¿por qué le cuento todo esto? Hermano, ¿por qué lo llevo de allá para acá, de Isaías y luego a Malaquías, solo para hablarle de este hombre, Juan el Bautista? Mire, escúcheme bien. La venida de Juan el Bautista, la llegada de Juan el Bautista, nos dice que Dios es por mí y Dios es por usted, y que Dios es para mí y que Dios es para usted. En vez, mire, no sé si usted entendió el versículo 6 de Malaquías 4, en vez de darnos maldición, el Señor nos envía a Juan el Bautista para anunciar al Mesías. ¿Me escuchó? En vez de darnos maldición, el Señor nos manda a Juan el Bautista para anunciar al Señor Jesucristo. No sé si lo vio. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice el Señor, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no hago esto, si no envío a mi mensajero, vendrá maldición. Vendrá maldición. Así que la venida de Juan el Bautista, cuando el Señor envía a Juanito, el Bautista, lo envía para usted y lo envía para mí, para que el Señor no nos traiga maldición, sino que más bien nos traiga su predicación, su mensaje de arrepentimiento, y nosotros nos arrepintiéramos confesando nuestros pecados, y así darnos salvación, no maldición, sino salvación. Porque fíjese, Juan el Bautista apuntaba al Señor Jesucristo, y la palabra de Dios nos enseña en Gálatas. Pablo escribe que el Señor Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Usted se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta usted que es importante Juan el Bautista? Porque en vez de darnos maldición a nosotros que lo merecemos, nos da arrepentimiento y nos da salvación, y la maldición no nos la da a nosotros, sino que la pone en el Señor Jesucristo. Pablo nos dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros podamos recibir bendición y salvación a través de nosotros escuchar la palabra de Dios,
venir al arrepentimiento, un dolor, una tristeza profunda de que hemos ofendido a Dios y nos volvemos ahora a someter a Dios. Sí, póngase de pie. Póngase de pie ahí donde está. Y ore conmigo, por favor. Señor, te doy muchas gracias en estos momentos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Amén. Y Señor, te doy gracias porque tu palabra nos muestra y nos describe, nos enseña, nos habla de este hombre, tu mensajero. Este hombre que vino en el poder y en el espíritu de Elías el profeta para predicar arrepentimiento, para llamarnos a una profunda tristeza, vergüenza, pena, porque hemos ofendido tu santidad, Señor, con nuestros pecados viles, con nuestra rebeldía. Señor, y aún tu palabra dice que este arrepentimiento es un regalo de Dios. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, por mi hermano y por mi hermana, aún por los jóvenes y los niños. Señor, que podamos ver y entender el mensaje de tu mensajero, de tu anunciador, el heraldo del rey Juan el Bautista. Señor, que no estamos listos, no estamos preparados, Señor. Estamos tan afanados en las cosas del mundo. Señor, concede arrepentimiento en nuestros corazones. Si hemos pecado contra tu santidad, si te hemos ofendido, Señor, perdónanos. Y no permitas, Señor, que sigamos de esta manera, que sigamos en este camino, que sigamos tras los ídolos de este mundo, sino que nos demos la vuelta, cambiemos de dirección, no por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu Santo en nosotros, para, Señor, obedecer y seguir al Dios único y verdadero, al Dios vivo y a su Hijo Jesús. Señor, te doy gracias porque enviaste a Juan, Señor, para mostrarnos que en vez de traernos maldición, traes bendición y salvación a tu pueblo, aquellos que creen, aquellos que han escuchado y se han arrepentido, porque has puesto nuestra maldición sobre tu Hijo Jesús. Gracias, oh, qué regalo tan precioso, qué acto de amor tan grande, el habernos pasado a nosotros y habernos coronado con bendición y salvación en vez de maldición. Gracias por tu Hijo Jesús, que Él voluntariamente y con gozo, viendo y esperando el gozo que estaba por delante de Él, fue a la cruz, a ese madero, y fue hecho maldición por nosotros. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esa bendición. Te ruego, Señor, que esta palabra nos ayude, nos conforte, nos consuele. Señor, nos guíe a cada uno de nosotros. Señor, y que tú bendigas sus vidas. Tú bendigas sus corazones y sus familias. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, gracias una vez más, Padre, por tu palabra, Señor, por esa palabra que fue repartida para nosotros, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Padre. Gracias por tu Espíritu una vez más, Señor, que habita en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la sabiduría que tú pones en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta tarde, Señor. Tu palabra en Gálatas 5, en 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en esta tarde, Señor, estamos haciendo partícipe, Señor, de tu palabra, Señor. Estamos honrando tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, bendiciéndonos en esta nueva semana, Señor. Hemos culminado, Señor, nuestro primer día, Señor, en el servicio, Señor, entregándote nuestras adoraciones, nuestras alabanzas, Señor, y prestando atención a tu palabra, Señor, que tú has usado, Señor, a este siervo, Señor. Tú has puesto tu palabra en este varón, Señor, para que él pueda venir, Señor, y expresar, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias una vez más, Señor, por eso, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que está presente, Señor, por cada matrimonio, Señor, que está presente, Señor, por cada joven, Señor. Seas tú instruyéndolo en el buen camino, Señor, para que no se aparte de él, Señor, porque tu camino es vida eterna, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que está presente, Señor, y por los que no estuvieron hoy, Señor. Seas tú, Señor, llenándolos donde ellos estén, Señor. Seas tú, Señor, poniendo sanidad, Señor, porque la necesitamos, Señor. Toca a cada persona, Señor. Pon sanidad en nuestros cuerpos físicos, Señor. Gracias, Señor.